Estimados artesanos, buenas tardes con todos. Agradeciendo su participación el día de hoy y darles la bienvenida a la presente charla Patrimonio, Historia e Identidad del Callao, a cargo del licenciado Augusto Zavala, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao. No sin antes brindarles un cordial saludo de parte de la doctora Juliana Negrón, jefe encargada de la Oficina de Comercio, Turismo, Energía y Minas. Bueno, sin mayor preámbulo, doy pase a Augusto para que brinde su exposición. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los amigos del Gobierno Regional del Callao por esta invitación para poder compartir con los amigos artesanos de la región un poco acerca de la historia del Callao, un poco acerca de la identidad chalaca, y esperamos que algo de lo que ustedes puedan escuchar o ver en esta presentación del día de hoy puede en algún momento ser representada en el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Creo que sería adecuado de que esa actividad que ustedes han heredado y que desarrollan, pues pueda plasmar un poco de la identidad chalaca, de los hechos históricos que sucedieron aquí en el Callao y de todo aquello que nosotros como chalacos sentimos, obviamente que nos representa y nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? Entonces, gracias una vez más a los amigos del Gobierno Regional del Callao por esta cordial invitación. Brevemente, porque obviamente ustedes manejan mejor el tema que yo, pero me parece que es importante el siempre centrar lo que es la artesanía, ¿no? Y definiciones de artesanía vamos a encontrar muchísimas. A nosotros en el Ministerio de Cultura nos encanta principalmente esta porque es la más sencilla y es la que se acomoda más a la realidad, ¿no? Que la artesanía es el trabajo que se realiza de manera manual, en donde se usan técnicas ancestrales. Eso es importante, ¿no? La utilización de técnicas ancestrales y en donde hay muy poca o nula intervención de máquinas o de procesos automatizados. En la artesanía se imprimen valores simbólicos e identitarios de la región de donde se produce. Inclusive, muchas veces la artesanía se llega a ser un elemento identitario de esta región, ¿no? Como por ejemplo las tarbas de Sarwash o los tejidos de Puno o las piedras o las tallas de Huamanga, ¿no? Entonces, esos son artesanías que han llegado allá a ser parte importante de la identidad de una región, de un pueblo, y que en el mundo o en el Perú ya son reconocidas esta artesanía con la localidad en la cual se reproduce. La artesanía está íntimamente relacionada a la identidad cultural de un pueblo, pues considera su contexto social, sus paisajes, sus climas, sus recursos. Eso es importantísimo establecer, ¿no? El recurso de la zona donde un poblador habita, vive, es parte importante para el desarrollo de esa artesanía. Como la piedra de Huamanga, ¿no? La piedra de Huamanga abunda en Ayacucho y es un elemento, es un recurso que se utiliza obviamente para ese elemento, ¿no? Y la historia. ¿Y qué es la identidad? Pues la identidad es ese sentimiento que nos hace sentir parte de un lugar y diferente a otro. La identidad se desarrolla con hechos del pasado. Por eso se dice que la identidad es algo heredada que se transmite de generación en generación. Y elementos como la historia, la cultura, las costumbres, las tradiciones, entre otros elementos, generan identidad. En esta charla que hemos querido compartir con ustedes, vamos a hablar de uno de esos elementos que es el elemento histórico. Tal vez en otro momento podamos hablar de algunas costumbres, de algunas tradiciones que también podrían ser representadas en el trabajo que ustedes realizan. Pero antes de empezar con este tema histórico, creo que es importante el que siempre se tenga en cuenta que hay que diferenciar lo que es la artesanía de lo que es la manualidad, de lo que es el souvenir y de lo que es el arte. Para el Ministerio de Cultura, las 4 manifestaciones son importantes, importantísimas. No nos gusta colocarla una por encima del otro, consideramos que son diferentes, son importantes, pero sí consideramos que es primordial que se sepan que existen diferencias entre la artesanía, la manualidad, el souvenir y obviamente el arte. Yo estoy totalmente seguro de que muchos de los trabajos que ustedes realizan con un poco de técnica y con algunas características en algún momento se podrían volver piezas únicas, y al volverse una pieza única ya deja de ser una artesanía y se vuelve en una obra de arte, ¿no? Tal vez en algún otro momento con los amigos de la región podamos tener un taller o un conversatorio sobre las
principales características y diferencia de estos 4 elementos, que es la artesanía, la manualidad, el souvenir y el arte. Pero empecemos. Como dijimos, vamos a hablar un poco de identidad chalaca, vamos a hablar un poco de historia del Callao, y vamos a hacer un símil, ¿no? Cuando hablamos de historia o identidad peruana, inmediatamente vienen a nuestra mente como peruanos diversos elementos que encontramos a lo largo y ancho de nuestro país y de los cuales nosotros como peruanos nos sentimos orgullosos. Por ejemplo, yo soy chalaco de nacimiento, yo vivo en el distrito de Bellavista, pero a mí me llena de orgullo, por ejemplo, cuando estoy en el extranjero y hablo de Machu Picchu o de Chan Chan, aunque yo no sea cusqueño, aunque yo no sea trujillano. Me siento orgulloso, pues, de personajes de la historia del Perú como Miguel Grau o Tupac Amaru, aunque yo no sea piurano, aunque yo no sea cusqueño. Me siento identificado, pues, con atractivos turísticos de orden natural, como por ejemplo puede ser Huascarán o la Bahía de Paracas, aunque yo no sea de Huaraz, aunque yo no sea de Ica, y obviamente otras manifestaciones como la música, la danza o la procesión del Señor de los Milagros, siendo yo chalaco. Son elementos peruanos, identitarios de nosotros, de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos porque forman parte de nuestra identidad peruana. Pero a veces cuando hablamos de identidad chalaca, no es tan fácil identificar algunos elementos chalacos con los cuales nosotros podamos identificarnos o sea tan fácil enunciar como los que estamos viendo en esta diapositiva cuando hablamos de identidad peruana. Pero sin embargo sí los hay y hay muchísimos elementos chalacos y que a veces no los tenemos en la mente, a veces nos hemos olvidado de ellos, a veces son muy poco difundidos. Tenemos un Callao arqueológico. Hemos encontrado 49 sitios arqueológicos aquí en el Callao. Nuestro territorio ha sido escenario, pues, de importantísimos hechos históricos, de los cuales vamos a hablar en algún momento. Por ejemplo, el combate del 2 de mayo de 1866, que selló la independencia del continente. Tenemos manifestaciones religiosas importantes y tan antiguas como la festividad del Señor del Mar o de la Virgen del Carmen de la Legua. Tenemos una gastronomía local, ¿no? La parihuela, el mondonguito a la italiana, los choritos a la chalaca, son elementos que han nacido aquí, en la región Callao, y que sería lindo que en algún momento la historia de cómo nació el chorito a la chalaca pueda estar en un mate burilado, pueda estar en algún retablo, ¿no? Y también tenemos personajes relacionados a la historia del Callao. Por ejemplo, ahí tenemos a uno de los más importantes compositores chalaco, Márquez Talledo, y tenemos algunos otros elementos muy identitarios, ¿no? Por ejemplo, el Sport Boys es un elemento muy identitario del puerto, ¿no? Entonces, esto es parte de la identidad chalaca, y eso sería importante que sea reflejado en la artesanía que ustedes realizan, ¿no? Tengo entendido de que muchos de los trabajos artesanales que ustedes realizan son trabajos que han venido de otras zonas del país, pero que ahora los realizan ustedes aquí. Por ejemplo, mencionaba el mate burilado, pues eso tiene una técnica y unas características históricas muy marcadas con una región del país, pero sería interesante, sería importante que, por ejemplo, el mate burilado ya no represente pues esas historias de labrar la tierra, porque ustedes están ahora mucho más cerca al mar. Sería interesante que esos bonitos retablos ya no tengan las escenas de la sierra del país. Al estado de ustedes ahora en el Callao, podría ser interesante que esos retablos pues tengan un poco de las batallas o los combates, o porque el Callao es la única provincia constitucional en el mundo, ¿no? Entonces sería importante que un poco de la historia y la identidad chalaca esté representada en el trabajo artesanal que ustedes realizan. Y como ya lo indicamos, parte importante de la identidad se genera con la historia. Vamos a hablar en esta conversación que propician los amigos del gobierno regional del Callao un poquito de la historia del Callao, ¿no? Muchas personas piensan que el Callao nació como puerto con la llegada de los españoles, y eso no es verdad. El Callao tiene una historia que para algunos investigadores, para algunos historiadores, para algunos arqueólogos, empezó hace 9.500 años atrás. Las primeras personas que habitaron este espacio geográfico que hoy llamamos Callao llegaron aquí a este territorio entre 9.500 a 7.000 años antes de Cristo. Fueron cazadores nómades
algo así como cavernícolas, digamos, que llegaron de la sierra del Perú, siguiendo el camino de los ríos Rímac y Chillón, y que se asentaron en la desembocadura de estos ríos, en la zona que hoy se conoce como Ventanilla, y comenzaron a desarrollarse en esa zona, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, en el distrito de Ventanilla, canteras líticas que tienen una antigüedad de 7.000 años, en donde hemos encontrado pues piedras que golpeadas unas con otras fueron utilizadas por los habitantes de esa zona del Callao hace 7.000 años atrás, y que fueron utilizadas como sus puntas de lanza, como sus flechas, como sus raspadores, como sus cuchillos, ¿no? Aquí en la imagen estamos viendo una gráfica de cómo pudo haber sido ese trabajo. Hemos encontrado muchísimas de estos instrumentos en este cerro llamado el Cerro Chivateros o Cerro Cucaracha, en el distrito de Ventanilla, y es la presencia humana más antigua de la costa central del Perú, aquí en el Callao, 7.500 años atrás. Con el paso del tiempo, dado que esta zona que hoy llamamos Callao era rica en agua potable, era rica en peces, fruto del mar, era una tierra adecuada para el cultivo, también había una flora y una fauna local. Ese nómade ya dejó de caminar y se asentó en esta zona que hoy llamamos el Callao. Acá les traigo un ejemplo de las cosas que hemos encontrado en el Cerro Chivateros. Como les vuelvo a repetir, son piedras que golpeadas unas con otras sirvieron a los primeros habitantes de esta zona llamado Callao para crear puntas de lanza, puntas de flecha, cuchillos, raspadores. Esto es lo que hemos encontrado, y esto es algo que a nosotros nos gusta muchísimo en el Callao. Podrían, no esas piedras obviamente que hemos encontrado, pero sí otras, poder ser utilizadas para que sirvan como un bonito recuerdo para aquella persona que en algún momento visite el Callao. Algo tan simple como, por ejemplo, esos hermosos juncos que hay en algunas zonas de Ventanilla, en los humedales, podrían servir para que junto con las piedras de algunos otros cerros puedan ser utilizadas como un bonito dije, algo que está muy de moda, o con un poco más de dinero, un poco más de presupuesto, crear estos dijes ya que tienen encaje de oro, de plata o cosas parecidas. Pero son, por ejemplo, algunas de los souvenirs, algunas de los recuerdos de aquella persona que ha estado aquí en el Callao, y ustedes pueden narrar esa historia en sus trabajos, y son recuerdos que la gente se podría llevar de aquí, de el Callao. Pero como les indiqué, ese primer habitante de esta zona llamada, que hoy llamamos el Callao, se asentó en el Callao, decidió ya no seguir caminando, ya no seguir en la condición de nómade, se volvió sedentario, y cuando se vuelve un nómade, se vuelve sedentario, ¿qué sucede? Comienza a crear ciudades, comienza a crear ya construcciones mucho más nobles para vivir. Aquí en el Callao hemos encontrado 49 sitios arqueológicos, entre cementerios, entre depósitos, entre templos. Hemos encontrado 49 sitios arqueológicos. El más antiguo de ellos tiene 4.500 años de antigüedad. Recordemos que Caral tiene 5.000. Es un sitio arqueológico muy importante llamado Pampa de los Perros. Pero como este no es un conversatorio arqueológico, vamos a hablar de algunos solamente, de los que consideramos son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, este sitio arqueológico que ustedes ven en este momento en la diapositiva se conoce con el nombre de Pampa de los Perros. Como le había indicado, tiene una antigüedad de 4.500 años. Se encuentra en el distrito de Ventanilla. Es casi contemporáneo con Caral y está muy relacionado a otro sitio arqueológico llamado El Paraíso, que hoy se encuentra en el distrito de San Martín de Porres, dividido simplemente por el río, ¿no? Las características arquitectónicas de este sitio arqueológico son muy similares a las de Caral, muy similares. Plazas circulares, acá pueden ver ustedes en la fotografía de arriba la plaza circular, que tiene diferentes niveles, y aquí pueden ver ustedes en la foto del medio cómo esa plaza en realidad son piedras que se han colocado dando esta imagen, ¿no? Entonces, este es el sitio arqueológico más antiguo que tenemos aquí en el Callao, conocido con el nombre de Pampa de los Perros.
Otro importante sitio arqueológico ubicado aquí en el Callao es el que vemos en la diapositiva, que se llama Huaca Cerro Culebras. Esta huaca le perteneció a una importante cultura que se conoció con el nombre de la cultura Lima, que se desarrolló entre el año 100 y 700 de nuestra era. En su momento debió haber tenido algo así como 70 hectáreas. En la foto de arriba estamos viendo cómo debió haber sido Huaca Culebras en su momento de esplendor. Y algo importante de este sitio arqueológico es que hemos encontrado en este sitio arqueológico el mural más grande encontrado en la costa central del Perú. Es un mural que tiene 28 metros de largo. Hay unas serpientes entrelazadas, unos seres amorfos. Vamos a ver algunas imágenes un poquito más adelante, pero este sitio arqueológico es sumamente importante, es el único sitio arqueológico que ha tenido algunos trabajos de investigación últimamente. Otro importante sitio arqueológico es el que vemos aquí en la diapositiva, se conoce como Cerro Respiro. Este sitio arqueológico se desarrolló en el año 1200 de nuestra era, y este sitio arqueológico fue ocupado por la cultura inca, ¿no? Hay muy poca gente que sabe que aquí en el Callao también hubo una presencia inca. Y sí, en el siglo XV de nuestra era, Tupac Yupanqui, cuando se expande del Cusco hacia el centro del país y llega al mar, se sentó aquí en el Callao, y muchas de estas construcciones utilizadas o construidas por algunos señoríos, por algunas culturas, fueron posteriormente utilizadas por la cultura inca hasta la llegada de los españoles, ¿no? Este sitio arqueológico es muy bonito. En algunos casos encontramos paredes, muros hasta de 9 metros de alto. Es un sitio arqueológico realmente precioso. Pero el sitio arqueológico que a mi criterio es el más bonito que tenemos aquí en el Callao es el que se conoce con el nombre de el conjunto arqueológico Oquendo. Este sitio arqueológico fue construido por el señorío Colli en el siglo VI aproximadamente después de Cristo, y también fue ocupado por los incas entre el año 1200 y 1470. Un importante sitio arqueológico a las faldas de un cerro. Es un sitio arqueológico que todavía tiene un aspecto monumental, un aspecto importante e imponente, que inclusive los vecinos de la zona lo utilizan para hacer algunas actividades culturales, algunas otras actividades sociales. Es un sitio arqueológico muy bonito. Pero como no es un tema arqueológico, sino de artesanos, les voy a presentar un poquito de lo que hemos encontrado en estos sitios arqueológicos y que tal vez les pueda servir a ustedes como inspiración para algo de los trabajos que ustedes pueden realizar. Por ejemplo, todo lo que ven ustedes en este momento en la imagen se ha encontrado en el sitio arqueológico. Son elementos utilitarios, eran las jarras, los platos, los vasos, las ollas utilizadas en ese momento por el señorío Colli, ¿no? Entonces, eso es un poco de la cerámica que se ha encontrado en ese lugar. Y esto es un poco de lo que se ha encontrado en el sitio arqueológico Huaca Culebras, que le pertenece a la cultura Lima. Miren esos hermosos diseños de estos 3 cerámicos en la parte de abajo, que son representaciones de serpientes. La serpiente que se encuentra arriba. Yo les había comentado de que hemos encontrado un muro o un mural que tiene 28 metros de largo. Ahí arriba pueden ver ustedes algunas imágenes de ese mural de 28 metros de largo, que no solamente está en la pared de la huaca, sino que también ha sido representado en los huacos de la cultura Lima, ¿no? Ahí ven ustedes con mayor detalle, las imágenes de arriba son fotografías del mural que está en la huaca, y abajo ya algunos diseños hechos por los arqueólogos de la DDC Callao, que nos pueden dar una idea de las serpientes en la parte izquierda y de algunos seres antropomorfos en la parte derecha, ¿no? Esta es una representación que nosotros hemos hecho de cómo pudo el habitante del antiguo Callao crear ese muro, ¿no? Tal vez sea bonito que en algún momento algún trabajo pueda tener alguna representación, según su criterio, claro está, de cómo pudieron los antiguos habitantes de El Callao hacer este bonito
este bonito muro, ¿no? Arriba ven ustedes una imagen mucho más clara de cómo debió haber sido ese muro. Este es un fragmento que debe tener 1 metro, pero como les vuelvo a repetir, el muro original tiene 28 metros, y ese mismo diseño está representado en la cerámica de la cultura Lima, que ha sido encontrada en esta huaca y que lo pueden ver ustedes en la parte de abajo. Más diseños de la cultura Lima, ¿no? Eran cántaros, eran vasijas de diferente tipo, botellas encontradas en esta huaca, ¿no? Platos, por ejemplo, el plato que ustedes ven en la parte inferior derecha es un plato que tiene parte del diseño de ese gran muro en la parte interior del plato, no está fuera del plato, no es un diseño que está en la parte de afuera, sino en la parte interior del plato, ¿no? Acá algunos dibujos que utilizan los arqueólogos de la DDC Callao con el objetivo de tener una idea más clara de cómo pudo haber sido el diseño de estos ceramios, de estos trabajos, ¿no? Este es en la parte de abajo, van a ver ustedes el plato al que había hecho mención, ¿no? También hay iconografía de olas, ¿no? Estos son cántaros bastante grandes, seguramente para depositar chicha o agua, ¿no? Son bastante grandes y ya tienen la iconografía de ¿qué? De algo que ellos veían con mucha frecuencia. ¿Qué cosa era? El mar, ¿no? Acá están las olas del mar representadas en estos grandes recipientes, ¿no? Otro tema que también se representaba mucho en la cerámica. Estos son vasijas muy grandes, ¿eh? Deben de tener más o menos 1 metro de alto, que representaban la fauna marina. Ahí vemos lobos de mar en el ceramio, en la vasija de la mano derecha, y peces en la de la mano izquierda, ¿no? Acá volvemos a ver otros ceramios de la cultura Lima, ¿no? Entonces nosotros consideramos que teniendo nosotros esta rica iconografía, estos elementos tan hermosos, tan vistosos, algo de esto debería de estar representado en los trabajos artesanales, en las manualidades, en los souvenirs, en el arte que ustedes realizan. No solamente hay serpientes o elementos marinos, también hay algunos otros elementos como por ejemplo puntos, rayas, elementos geográficos, geométricos, que también se representan en la cultura Lima. Y también la cultura Lima, por si acaso, tiene algunos elementos escultóricos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un hermoso ceramio de la cultura Lima que representa a un ave. Aquí vemos a un felino, ¿no? De la cultura Lima, nuevamente aves, seguramente esas aves marinas que abundan aquí en nuestro territorio, ¿no? Y algo muy importante también que tiene la cultura Lima, y yo siempre he dicho de que deberíamos de coger estos bonitos diseños de estas representaciones de la cultura Lima. Obviamente esto es una representación de la cultura Lima, pero sería lindo que esos colores que ustedes ven en esos elementos que se han encontrado puedan terminar en algún polo, en alguna sudadera. Deberían ser los colores del Callao. Y miren, coincidentemente, el color celeste, que es el color de la bandera del Callao, está muy presente en la indumentaria que se ha encontrado de la cultura Lima de esa época, ¿no? Aquí vemos algunas corporizaciones de algunos personajes de la cultura Lima, de cómo debió haber sido los rituales, las actividades que ellos realizan, con algunos elementos que se han encontrado, ¿no? A mí no me molestaría usar un polo con esos diseños que parecen muy modernos, ¿no? Obviamente no va a llegar hasta la rodilla, pero un polo con esos diseños, esos dibujos, y con explicación que ustedes puedan dar de que son elementos que se han encontrado en estas huacas, podría ser un souvenir interesante para que aquel que visite el Callao se lleve de nuestra zona y se lleve también un poquito de nuestra historia. Esto que vemos acá es un elemento que me encantó, es una aguja. Obviamente aquí hemos ampliado el tamaño. Es una aguja de madera que tiene un ave, bueno, tiene la parte de la aguja, la que pincha, y tiene un poquito más abajo, tiene un ave, y un poquito más abajo un ser antropomorfo de los que hemos encontrado mucho en Huaca Culebras, ¿no? Entonces, eso es un poquito de la iconografía que nosotros hemos encontrado y que para nosotros sería sumamente grato, sumamente importante que pueda estar representada en algo del hermoso trabajo que ustedes realizan. Pero el Callao no es solamente arqueológico, ya le hemos indicado, hemos encontrado 49 sitios arqueológicos en el Callao, algunos aquí en la costa, algunos en la isla San Lorenzo,
pero también hay un Callao colonial. Mucha gente piensa que el Callao nació con la colonia, pero ustedes ya saben que el Callao nació y tiene presencia humana 9.000 años atrás, y que hay construcciones que evidencian la presencia del hombre aquí en el Callao hace 4.500 años. Pero indudablemente el Callao se hizo muy conocido en la época de la colonia, y el Callao fue sumamente importante. Por ejemplo, según los cronistas de la época, según algunos historiadores, cuando los primeros españoles llegaron hoy al centro del Callao, más o menos por donde estaría el Real Felipe, por darles a ustedes una idea geográfica, ellos encontraron a una aldea de pescadores llamada Los Pitipiti, ¿no? Que estaban en lo que hoy es Chucuito y La Punta, ¿no? El inicio de Chicuito, perdón, el Chicuito y el inicio de La Punta, había una aldea de pescadores llamado Los Pitipiti. También había una en Ventanilla, por si acaso, que se le conoce con el nombre de los Pitipiti Viejo. Pero ese fue el primer grupo poblacional que encontraron los españoles cuando llegaron a lo que hoy es el centro del Callao. Acá hay algunas imágenes de cómo pudo haber sido la vida de estos habitantes del centro del Callao, de los Pitipiti, ¿no? Entonces, igual, digo, sería simpático que alguno de los retablos que hoy ustedes hacen puedan tener alguna de estas imágenes y ustedes explicar un poco, ¿no? Que los primeros pescadores que se encontraron aquí fueron estos, los Pitipiti, y estas son las actividades que ellos realizaban, ¿no? También hay un trabajo de recolección de junco, de salado de pescado, de pesca, en fin. Todo esto podría estar representado en el trabajo que ustedes realizan. Pero hay algo importante que a nosotros en el Ministerio de Cultura nos gusta destacar, ¿no? Si Lima es hoy la capital de la República del Perú, es parte importante por su cercanía y la existencia del Callao. Es decir, si Lima es la capital del Perú, es gracias al Callao. ¿Y por qué? Porque Francisco Pizarro creó la primera capital del Virreinato del Perú en una preciosísima ciudad llamada Jauja. La primera capital del Perú no fue Lima, fue Jauja, estuvo en Jauja, ¿no? Una ciudad con un clima precioso, una ciudad lindísima, Jauja, pero Jauja tenía un enorme problema. ¿Cuál era el problema de Jauja? Estaba muy lejos de la costa y los españoles necesitaban estar cerca al mar para estar cerca de sus barcos y obviamente hacer lo que ya la historia nos ha contado que hicieron los españoles. Entonces, por ese motivo de lejanía de Jauja del mar, es que Francisco Pizarro se vio en la necesidad de buscar otro sitio para fundar el virreinato de lo que luego sería el virreinato del Perú. La capital del virreinato del Perú tuvo que buscar otro sitio para ser fundado. Y todos sabemos que Pizarro estuvo desde Tumbes hasta Lima, y obviamente el norte del Perú tiene playas preciosísimas, pero ¿por qué no fundó la capital de su virreinato en alguna de las hermosas playas que están en el norte del Perú? Y no lo hizo porque encontró en esta zona llamada Lima, en esta zona llamada, que hoy llamamos Callao, encontró algunas características. Encontró primero en el Valle de Lima tierra fértil y agua fresca, el río Rima. Y encontró al Callao, que tenía una bahía natural perfecta para sus barcos y perfecta también por otro tema que es importantísimo. Aquellas personas que hayan ido a las playas de La Punta recordarán que La Punta tiene una característica peculiar. ¿Cuál es? La piedra. Una piedra redonda, una piedra que permitía perfectamente encallar los botes de los españoles. Entonces, esa piedra redonda, esa forma de la bahía del Callao, ahí en la imagen del centro estamos viendo una imagen de cómo los españoles visualizaban que era la bahía del Callao. Entonces, esa forma geográfica de la bahía del Callao, esa piedra redonda que están en las playas del Callao, fueron elementos preponderantes para que Francisco Pizarro decida crear la capital de su virreinato en lo que hoy es la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, gracias a las playas del Callao, gracias a la bahía del Callao, hoy Lima es la capital del Perú. Y por si acaso, el Callao nunca tuvo una fecha fundacional como si lo tuvieron Piura, Cusco, Arequipa o Jauja o la propia Lima, ¿no? Porque siempre consideraron que el Callao era parte
integrante de la ciudad de Lima, ¿no? Por eso que en algunos planos antiguos encontramos lo que están viendo ustedes ahí en la imagen del centro, ¿no? Callao de Lima, ¿no? Lima, el Callao no tiene una fecha de fundación, por si acaso, porque siempre se consideró en la época de la colonia que era parte integrante de la ciudad de Lima. Otro tema importante también que podría ser representado en los trabajos que ustedes realizan es que el Callao en la época de la colonia se volvió en el puerto más importante de esta parte del continente. Sin lugar a dudas, el Callao fue el puerto más importante de Sudamérica y uno de los puertos más importantes de toda América. Y esa importancia del puerto del Callao hizo que a lo largo de la historia los más importantes piratas y corsarios que existían en el mundo en ese momento histórico, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII, pasaran por el Callao. Entonces hay una historia de piratas y de corsarios muy relacionadas a la historia del Callao. Inclusive algunos de estos piratas están enterrados hoy en día en la isla San Lorenzo, ¿no? Entonces ese también es un hecho importante que podría ser interesante que pueda ser representado en sus trabajos, ¿no? O aquí estamos viendo, por ejemplo, un plano muy antiguo del Callao. El Callao en algún momento estuvo rodeado por murallas, ¿no? Ustedes ven aquí un poco la forma de esa bahía del Callao. Aquí en la parte baja de la fotografía ven esa forma de bahía, de N, digamos, ¿no? Y en la parte de arriba ven ustedes las murallas que anteriormente existían en el Callao. Encerraban la ciudad del Callao ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando vengan los piratas no lleguen a la ciudad de Lima, es decir, se queden aquí en el Callao, porque obviamente Lima era la capital del reinato y había el deseo de que Lima no fuera invadida o atacada. Obviamente que el desarrollo poblacional del Callao hizo que con el tiempo esas murallas fueran derribadas y en la actualidad no existe nada de ellas, ¿no? Otro tema importante también es que el Callao sufrió muchísimos terremotos y maremotos, ¿no? Tal vez el más importante de ellos ocurrió el 28 de octubre de 1746. En esa época, según los historiadores, el Callao tenía aproximadamente 5.000 habitantes y después del maremoto de 1746 solamente sobrevivieron 200 habitantes. De los 5.000 solamente sobrevivieron 200. Otro tema triste con este maremoto es que destruyó todo el Callao. Es decir, todas las construcciones que en ese momento existían en la zona centro del Callao fueron totalmente destruidas por ese terremoto. Y es a raíz de ese terremoto que un virrey del virreinato, José Antonio Manso de Velasco, manda construir el Real Felipe, ¿no? El Real Felipe se inicia su construcción en el año de 1746, perdón, y lo termina en el año de 1771. Y un dato histórico importante es que el Real Felipe es la única fortaleza que desde su creación o desde su inauguración en el año de 1746 hasta la actualidad sigue siendo usada como un fuerte militar. En otros lugares del continente ya se han vuelto museos, se han vuelto lugares turísticos. Aquí en el Perú, el Real Felipe sigue siendo todavía un centro militar que ha destinado parte de su infraestructura a un museo, pero la actividad principal no es el Museo del Real Felipe, sigue siendo un punto de defensa nacional, ¿no? Y como les estaba indicando, algo que para nosotros los chalacos es bendito, son las piedras de las playas de La Punta. Y esas piedras podrían ser utilizadas para la creación de algunos souvenirs, de algunos recuerdos, de algunas manualidades. Y según la destreza que ustedes tengan, tal vez algunos de ellas se pueda volver alguna artesanía o alguna obra de arte, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de algunas actividades, de algunas acciones que se realizan con piedras, ¿no? Aquí les voy a presentar algunas imágenes de cuál era la visión
que se tenía del Callao de esa época, ¿no? Todas estas son, por si acaso, ilustraciones de la época de la colonia, donde se muestra la abundancia, pues, de barcos que en ese momento arribaban al puerto del Callao, virreinato del Perú, ¿no? Algo de esto en el material que ustedes producen sería realmente lindo. Aquí tenemos, por ejemplo, a la mano izquierda un dibujo de la villa del Callao, ¿no? La ciudad de la villa del Callao, de Guamán Poma de Ayala, y a la mano derecha uno de los mapas más antiguos del Callao. En realidad aquí es Callao y Lima, ¿no? Aquí en la parte amurallada, que ya les había indicado, eso es el Callao, y esta parte de acá arriba, donde ven ustedes un montón de casitas, eso es Lima, por si acaso. Eso es Lima, con el río Rímac a un costado, y esta parte amurallada que ustedes ven en la parte de abajo, eso vendría a ser el Callao para ese momento histórico, ¿no? Nuevamente vemos una abundancia de barcos de la época, ¿no? Una vez más, las murallas del Callao, ¿no? Con la bahía del Callao. Nuevamente, ya esta es una foto un poco, o un diseño un poco más moderno. Acá ya vemos la importancia del puerto que ha tenido desde siempre. Obviamente que esas carretas, esas mulas, con el paso del tiempo han sido cambiadas por esos enormes infraestructuras que hoy vemos en el puerto del Callao, ¿no? Y algo interesante, el Real Felipe, como les había indicado, para nosotros los chalacos es un elemento sumamente identitario, sumamente importante. Aquí estamos viendo pues imágenes del Real Felipe a la mano izquierda, y en la mano derecha estamos viendo, por ejemplo, un bonito souvenir que mandó a confeccionar justamente el gobierno regional del Callao, ¿no? Entonces, otros elementos del Real Felipe tal vez puedan ser utilizados, el torreón del rey, el torreón de la reina, alguno de estos fuertes o contrafuertes, estos cañones que se encuentran en el Real Felipe, tal vez lo que se conoce como la casa del gobernador, en fin, el Real Felipe está lleno de historia, está lleno de lugares hermosos que en algún momento podrían terminar en algún trabajo artesanal, en algún trabajo manual, en algún trabajo como souvenirs, como lo que estamos viendo en este momento en la fotografía. Pero hablemos un poquito también acerca del Callao republicano, ¿no? De la historia del Callao, una historia un poco más reciente. Como todos sabemos, la independencia del Perú se dio el 28 de julio de 1821, pero hubieron aún muchísimos españoles que se refugiaron en la sierra del Perú tratando de conquistar nuevamente al virreinato del Perú. Es por eso que se suscitaron después de la independencia del Perú algunas importantes batallas, como la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que fueron en el año de 1824. Otro tema importante es que así como hubieron algunos españoles que luego de la independencia del Perú se refugiaron en la sierra del Perú, librando luego la batalla de Junín y Ayacucho, hubieron otros españoles que se refugiaron en la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Y esta ocupación de la fortaleza del Real Felipe se prolongó hasta 1826. Es decir, mientras que el Perú ya había declarado su independencia en 1821, a pesar de que se había ganado la batalla de Junín y Ayacucho en el año de 1824 y los españoles firmaron la capitulación de Ayacucho, es decir, se rindieron ante el ejército nacional, aún hubo un grupo de españoles que se refugiaron en la fortaleza de Real Felipe hasta el año de 1826, 2 años después de la batalla de Ayacucho. Es decir, la última bandera hispana virreinal que flameó en el continente lo hizo aquí en el Callao, en la fortaleza del Real Felipe, porque recién las personas que se refugiaron en la fortaleza de Real Felipe se rindieron el 22 de enero de 1826 ante un general español llamado Salón, ¿no? Bartolomé Salón. Entonces, el Callao es importantísimo para la historia del continente desde el punto de vista que, como ya les indiqué, la última bandera del virreinato flameó aquí en el Callao. Pero hubieron otros hechos importantes en la historia del Callao.
las cuales con el paso del tiempo nos dieron el título de provincia constitucional. No les voy a contar todos los hechos históricos porque son muchísimos, pero sí les voy a contar los que nosotros en el Ministerio de Cultura consideramos que son los más representativos para la historia del Callao. Por ejemplo, en el año de 1831 nosotros teníamos un presidente llamado Agustín Gamarra. ¿Qué sucedió con el presidente Agustín Gamarra? Su vicepresidente, llamado Antonio Gutiérrez, le quería dar un golpe de Estado, quería sacarlo del poder. ¿Y qué cosa hizo el presidente Gamarra? Se refugió en el lugar más seguro que existía en ese momento en Lima. ¿Y cuál era? La fortaleza del Real Felipe. Acuérdense que en ese momento Lima y el Callao eran considerados como un mismo espacio geográfico, ¿no? Entonces se refugió en la fortaleza del Real Felipe el presidente Agustín Gamarra con el objetivo de preservar su vida, preservar su gobierno. ¿Y qué hizo el presidente Gutiérrez que quería darle un golpe de Estado? Pues vino aquí hasta el Callao con el objetivo de derrocar al presidente Gamarra. ¿Y qué sucedió? Pues los chalacos de esa época, los vecinos de esa época, los civiles de esa época salieron a defender el orden constitucional, a defender el gobierno del presidente Agustín Gamarra y derrocaron al golpista Antonio Gutiérrez. Desde esa época comienza ya a generarse en la mente de la población que el habitante del Callao es una persona aguerrida, valiente, corajuda. ¿Qué cosa sucedió un par de años después? Tuvimos otro presidente, un presidente también constitucional, llamado Luis José de Orbegoso. ¿Y qué sucedió con el presidente Orbegoso? También intentaron darle un golpe de Estado al presidente Orbegoso. ¿Y qué cosa hizo el presidente Orbegoso? También se refugió en la fortaleza del Real Felipe con el objetivo de salvaguardar su vida y su gobierno. ¿Y qué sucedió? Nuevamente la población chalaca, los civiles, los vecinos del Callao, salieron a defender el orden constitucional y defender el gobierno del presidente Orbegoso. Por esa demostración de patriotismo, de coraje y de arrojo de los chalacos de esa época, es que el Congreso Nacional de esa época, 1834, le dio al Callao un título. ¿Qué título? El título de la fiel y generosa ciudad del Callao, asilo de las leyes y la libertad. Ese título, por si acaso, está hoy en nuestro escudo, está hoy en nuestra bandera, ¿no? Entonces, muchos leemos ese título y no sabemos a qué se debe. Se debe a eso, a que los chalacos en algún momento histórico, 1834, salieron a defender el orden constitucional del presidente Orbegoso. Otro tema importante y por el cual nosotros los chalacos celebramos una fiesta importante el 20 de agosto fue que en el año de 1836, 20 de agosto de 1836 para ser más exacto, el mariscal Andrés de Santa Cruz le dio al Callao el rango de provincia litoral. ¿Qué significaba esto? Significaba que le daba determinadas preponderancias al puerto del Callao para que se desarrolle. Ahí lo que sucede, se lo cuento rápidamente, es que en algún momento histórico el Perú se dividió en dos, el estado norperuano, el estado surperuano, y junto con Bolivia formaron o pretendían formar un solo país. Entonces, con el objetivo de que el Callao tenga una participación especial en esta nueva formación geopolítica, es que Santa Cruz decide darle este rango de provincia litoral. Obviamente que ese deseo de formar esta nueva república no prosperó, el Estado peruano se volvió a consolidar en un solo Estado, pero el Callao siguió teniendo el rango de provincia litoral, y es por eso que el 20 de agosto nosotros celebramos la proclamación de provincia litoral del Callao. Uno de los temas más importantes también relacionados con la historia del Callao se da en el año de 1856. ¿Qué sucede? En el segundo gobierno del presidente Ramón Castilla, surge un golpe de Estado en la ciudad de Arequipa, ¿no? El general Manuel Ignacio de Vivanco pretende darle un golpe de Estado al presidente Castilla. Este golpe de Estado surge en la ciudad de Arequipa, y obviamente Manuel Ignacio de Vivanco de Arequipa, a través del mar,
quiere llegar a la capital de la República para darle un golpe de Estado al presidente Castilla. Y obviamente para llegar, formar a la capital de la República, ¿qué tiene que suceder? Tiene que pasar obviamente por el Callao. ¿Y qué sucedió? Nuevamente, los vecinos del Callao, los civiles, no los militares, no la policía, no los marinos, los civiles, una vez más, la población civil chalaca salió a defender el orden constitucional, el gobierno constitucional del presidente Ramón Castilla, y obviamente derrocaron el deseo golpista del general Manuel Ignacio de Vivanco. Es por ese hecho histórico que nuevamente el Congreso Nacional ya no nos da un título, ya nos da un rango. Es por eso desde ese momento el Congreso de la República de esa época, que se le conocía con el nombre de Convención Nacional, a la solicitud del presidente Castilla, dado que los chalacos habían defendido con su vida su gobierno constitucional, le dan el rango de provincia constitucional. 1856 se le da ese rango especial al Callao de provincia constitucional. ¿Y qué significa? Significa que a esta provincia le van a dar presupuestos especiales para desarrollarse y va a tener el rango como lo tuvieron los departamentos hoy las regiones, ¿no? Es por eso que hoy tenemos un gobierno regional del Callao. Otro hecho histórico importante sucedido aquí en el territorio del Callao fue el que ocurrió el 2 de mayo de 1866, ¿no? El conocido combate del 2 de mayo. El combate del 2 de mayo fue importante porque, les estoy haciendo una síntesis bastante grosera del hecho histórico, había el deseo de los españoles de recuperar sus territorios aquí en el continente americano. Imagínense que en 1866, a pesar de ser ya el Perú una república, no tenía embajador de España y España no tenía embajador peruano, es decir, no se nos reconocía como nación. Entonces España siempre tuvo el deseo de recuperar sus territorios en esta parte del continente y tomó una trifulca en el norte del país para iniciar un proceso que tenía como objetivo recuperar los territorios en América, ¿no? Un tema importante es que antes del combate del 2 de mayo, los españoles simplemente destruyeron el hermoso puerto de Valparaíso en Chile. Y ellos pensaron que también podían hacer lo mismo aquí en el puerto del Callao, ¿no? Pensaron que podían destruir el puerto del Callao. ¿Y qué sucedió en ese momento histórico, 1866? Ahí sí fueron los chalacos, los ciudadanos chalacos, pero también fueron los militares, también fue el Estado organizado y también hubo la colaboración de los países hermanos Chile, Bolivia, Ecuador, porque obviamente sí había ese atentado contra la independencia del Perú, luego iban a haber atentados contra la independencia de las otras repúblicas. Es ahí donde la sociedad civil organizada con los militares, con el gobierno de turno, deciden enfrentarse a estos intentos golpistas de España, y se enfrentan en el combate del 2 de mayo de 1866, que como todos sabemos fue una victoria para el Callao, ¿no? Y para el Perú. Traducción: la independencia americana se selló aquí, en el Callao. Entonces, ese hecho histórico también podría ser contado en un poco de los trabajos que ustedes realizan. Y para terminar con los hechos históricos, hubo también una participación importante de los chalacos en la guerra con Chile, la guerra del Pacífico. Ustedes saben, recordarán que la guerra con Chile tuvo una serie de batallas que se realizaron en el territorio nacional, ¿no? La batalla de Arica, la batalla de Tarapacá, en fin. Cuando ya los chilenos estuvieron aquí en la ciudad de Lima, se realizaron algunas batallas, como por ejemplo la batalla de Miraflores, que fue el 15 de enero de 1881. ¿Y qué sucedió en esta batalla de Miraflores? Los chalacos contribuyeron a este enfrentamiento bélico con dos batallones. Uno se llamaba Guarnición de Marina, que estaba conformado por marinos, y otro se llamó Guardia Chalaca, que estuvo conformado por civiles chalacos, ¿no?
Es por eso de que nosotros tenemos una avenida importantísima aquí en el Callao llamada Guardia Chalaca, en homenaje a este batallón de civiles que participaron en la batalla de Miraflores dentro de lo que se conoció como la guerra con Chile o la guerra del Pacífico. Obviamente, el ejército chileno era un ejército mucho mejor preparado, mucho mejor armado logísticamente, así que casi la mayoría de los integrantes de este batallón llamado Guardia Chalaca fallecieron en la defensa de la ciudad de Lima. Y esos son algunos elementos que también podrían ser contados en los trabajos artesanales que ustedes realizan. Acá tenemos algunas imágenes de la época. Por ejemplo, este es un cuadro que representa el combate del 2 de mayo. Aquí tenemos fotografías de cómo se defendieron los chalacos en el combate del 2 de mayo. En la fotografía de arriba, no sé si logran ver ustedes, pero aquí está lo que se conoce o lo que hoy es el Cañón del Pueblo, ¿no? Obviamente no es el mismo, pero esta es una representación, o mejor dicho, esta es una imagen de cómo fue ese cañón cuando estuvo en utilización. Podría terminar fácilmente en alguno de los elementos artesanales que ustedes realizan. En la parte de abajo ven ustedes cómo eran los fuertes, ¿no? Las trincheras que se hicieron a lo largo del litoral chalaco para defender al puerto de la invasión de los españoles, ¿no? Acá vemos más imágenes de cómo eran los cañones que se utilizaron en ese momento histórico, ¿no? La de arriba es una foto, obviamente la de abajo es un dibujo que se realizó basado en la fotografía, ¿no? Y aquí tenemos ya al Cañón del Pueblo, ¿no? Que está a un costado, digamos, de Real Felipe, y un bonito monumento que está al ingreso de la punta sobre cómo fue uno de los fuertes que se utilizaron para defender al Callao, ¿no? Esta es una fotografía, perdón, un cuadro de la batalla de Miraflores, ¿no? Estas también son fotografías de la batalla de Miraflores, ¿no? Donde hubo, como les vuelvo a repetir, una participación chalaca importante. Y en fin, a nosotros como Ministerio de Cultura se lo hemos manifestado muchísimas veces a los amigos del gobierno regional del Callao. Nos parecería importante que en algún momento el trabajo artesanal que ustedes realizan y que nosotros respetamos y apreciamos muchísimo pueda representar un poco de la historia del Callao, de la iconografía chalaca. Por ejemplo, nosotros tenemos un plato muy emblemático llamado la parihuela. Es un plato que nació aquí en el Callao y que tiene sus orígenes en los desastres naturales que el Callao ha tenido, ¿no? Los maremotos fueron un elemento que originó este plato que suele varar muchos peces, muchos elementos marinos, ¿no? La parihuela, en realidad, el plato llamado parihuela le debe su nombre a esas bases de madera que se utilizan tanto en el puerto para levantar las cajas, ¿no? Entonces, esos podrían ser elementos que nosotros tenemos ya desarrollados y que en algún momento tal vez puedan ser representados en sus trabajos, ¿no? Las manifestaciones como la procesión del Señor del Mar, la procesión de la Virgen del Carmen, son manifestaciones sumamente antiguas. La procesión de la Virgen del Carmen tiene la festividad o la devoción, mejor dicho, a la Virgen del Carmen de la Legua tiene más de 400 años aquí en el Callao, y la festividad del Señor del Mar 250 años aquí en el Callao. El grito Chimpún Callao, que es un grito que a nosotros nos identifica mucho, tiene muchas historias de cómo se creó ese grito, ¿no? La presencia del fútbol es importante en el nacimiento de ese grito, entonces podría ser interesante que en algún momento podamos hablar de esas historias, y que esas historias puedan terminar representadas en la artesanía que ustedes trabajan, ¿no? Nuestros monumentos, por ejemplo, sería lindísimo que en algún momento, pues esa hermosísima pila que está en la Plaza Independencia, muy cerca al Real Felipe, pueda terminar en algún trabajo que puedan realizar ustedes, el monumento a Grau, el faro que es el representativo del Callao, nuestra fauna marina, la isla San Lorenzo, el trabajo portuario, ¿no? que hoy es tan importante. Algo que me agrada muchísimo a mí es que nosotros seguimos siendo el primer puerto del país, y espero que nunca dejemos de serlo, ¿no? Y somos uno de los más importantes puertos del continente. ¿No? Entonces, esos deben ser elementos que a nosotros
o como chalacos, o como residentes en el Callao, porque a lo mejor alguno de ustedes no es chalaco de nacimiento, pero vive aquí en el Callao, entonces tiene que conocer, tiene que querer un poco de esta historia, y una forma de mostrar ese cariño y ese respeto podría ser representando algo de estos elementos tan identitarios en el trabajo artesanal que ustedes realizan. Bueno, eso ha sido un poquito el hablar de la historia del Callao. Espero en algún momento que estos temas históricos puedan terminar representados en los trabajos que ustedes realizan. Si en algún momento quieren ustedes hablar un poquito más sobre tradiciones o festividades chalacas para que también puedan terminar en el trabajo que ustedes realizan, por favor, contáctense con los amigos del Gobierno Regional del Callao, que para nosotros va a ser especialmente grato también poder hablar de, de esos temas. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, Luis. Buenas tardes, me comunica Natalie Chalco. Invitamos apertura a la ronda de preguntas. Si alguien tiene, levante la mano por favor para cederle la palabra. Por favor, restringen su micrófono. Hay una persona que está con el micrófono activado. Gracias. Perdón, veo una mano levantada. María del Socorro creo que tiene una pregunta, algún comentario. Por favor, adelante. Buenas tardes, estimado doctor Zavala, un gusto saludarlo y bueno, felicitarlo, como siempre, usted a la vanguardia. Saludos cordiales de las afroartesanas. Muchas gracias, Marité. María, la escuchamos. ¿Cuál es su consulta? No. Ay, Olina, pero no se escucha. Ahora sí, señora María, ya le podemos escuchar. Bueno, en todo caso, si no hay ninguna pregunta, yo quisiera dejarles, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No, me parece que no. En todo caso, a los amigos del Gobierno Regional del Callao, yo quiero una vez más agradecer el que hayan invitado o el que nos hayan invitado a esta reunión con los amigos artesanos del Callao. Si en algún momento desean que toquemos algunos otros temas, para nosotros va a ser especialmente grato el poder desarrollarlos y tocarlos. Si en algún momento los amigos artesanos desean hacer un recorrido por alguno de los sitios turísticos, perdón, a sitios arqueológicos que tiene el Callao, por favor, tal vez podamos contactarnos con los amigos del gobierno regional y coordinar que puedan conocer en situ estos sitios arqueológicos y poder ver un poco de los ceramios que nosotros hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, conozco el trabajo que hace la red
Nacional de Mujeres Afroartesanas, que en realidad ha representado al Callao en varios trabajos, en varios certámenes nacionales e internacionales. Ellas tienen una figurina de una dama chalaca, ¿no? Una afrochalaca que está en las playas de La Punta. Decirle a Marité que he visto un trabajo muy parecido que se vende a un precio exorbitante en Centroamérica. Te voy a pasar las fotografías, Marité. Es un trabajo precioso, te puede ayudar muchísimo para el trabajo que estás realizando. Y bueno, simplemente agradecer una vez más a los amigos del Gobierno Regional del Callao, a su entera disposición. Tal vez quieran ustedes tocar algún otro tema mucho más puntual, como por ejemplo, qué sé yo, trabajo en junco, trabajo en cerámica, algunos estímulos económicos. Si bien es cierto, el tema, el tema artesanal es un tema que también lo toca mucho el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Para nosotros también como Ministerio de Cultura es sumamente importante. Tal vez en algún momento podamos hacer una especie de Rurakmaki local, ¿no? Con el trabajo que ustedes realizan, pero vuelvo a insistir, sería interesante que tal vez no todo el trabajo que ustedes realizan, tal vez, porque obviamente va a ser difícil poder cambiar de la noche a la mañana toda su producción, todo aquello que ustedes están acostumbrados a realizar, pero por lo menos comenzar, los invitaría a que empiecen creando algo relacionado al Callao, a la historia del Callao, y que pueda ser su elemento representativo e identitario. Yo estoy totalmente seguro que cuando se normalice mucho más el tema turístico en el Callao, en el Perú entero, y tengamos pues visitantes que nos visiten de otras partes de Lima, del país o del extranjero, el Callao tiene una serie de cruceros de lujo que paran aquí en el puerto del Callao, y obviamente diciendo que están en el Callao sería mucho más interesante que estos turistas extranjeros se lleven algo mucho más representativo del Callao que algo de otra ciudad del país. Es decir, el Perú es lindo, todas las ciudades del Perú son lindas, pero el Callao tiene algunos elementos históricos, identitarios, turísticos que fácilmente podrían ser representados, y que busquemos el desarrollar esa artesanía, esa iconografía local. No digo que todo su trabajo sea netamente chalaco, pero creen por lo menos una línea de elementos con algunos objetos relacionados a la historia, a la identidad chalaca, y comencemos a generar pues ese interés por esos objetos locales. Si los amigos del Gobierno Regional del Callao no tienen alguna otra pregunta, yo creo que nos estamos despidiendo y bueno, nos volvemos a juntar para cualquier otra charla, cualquier otra reunión o cualquier otro tema que ustedes deseen tocar. Les cedo el pase a los amigos del Gore Callao. Justo tenemos una consulta de la Sí, por favor. María Elena. Cedemos la palabra a la señorita María Elena Carreras, dile que le tiene una consulta. Hola, buenas tardes con todos. ¿Qué tal, señor Zavala? Me gustaría saber si esta documentación que usted ha mandado, nosotros la podríamos tener como folletos, o dónde podríamos tener una copia de esto que usted ha conversado con nosotros, para hacer como trípticos, ¿no? Sería muy interesante trabajar con los distritos del departamento del Callao y poder promocionar toda la historia en trípticos, ¿no? Entonces, acá en la punta se puede trabajar eso. Perfecto. Hagamos algo interesante. Yo le voy a pasar la presentación al contacto que tengo del Gore, y que el amigo del Gore se lo replique a cada uno de ustedes, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Ajá. Sí, no te preocupes, María Elena. Se lo paso a los amigos del Gore terminando la charla, y ellos ya se encargan de replicarlos a ustedes. Y en todo caso, por favor, el correo del Ministerio de Cultura Callao es sencillísimo: callao@cultura.gov.p. Escríbanos si desean mayores fotografías, mayores datos. Inclusive si ustedes ya están interesados en hacer algún tema, algo relacionado al Callao, y desean mayor información de la parte histórica, republicana, colonial, por favor, nos juntamos. Nuestro correo, como le voy a repetir, es sumamente simple, ¿no? callao@cultura.gov.p.
hacemos una cita y toda la información que tenemos en el Ministerio de Cultura Callao se la brindamos sin ningún problema. Yo les agradezco bastante. Soy María Zeta, soy especialista de educación de la región Callao y soy de arte y cultura y bueno, me interesaría mucho programar más adelante, a lo mejor para los docentes de arte y cultura. Por De favor. los colegios, de los colegios, ¿no? Entonces yo voy a ponerme en contacto, voy a mandarles un correíto y a ver si nos podemos reunir para conversar algunas cosas que podríamos trabajar juntos. Por favor, callao@cultura.go.p. Sería importante, por ejemplo, a los chicos, algo que ya que he mencionado y tal vez nos salimos un poquito del tema, algo que nosotros hemos ubicado como Ministerio de Cultura Callao, es que el 80% de los profesores que enseñan en los colegios del Callao no son chalacos. No nos parece mal, por si acaso, no estamos diciendo ello, sino que lo que sucede está que al ser personas no chalacas, desconocen un poco de la historia del Callao. Tal vez sea interesante que tanto como región que como provincia podamos tener algún cursito, una charlita de capacitación, ya tocamos temas mucho más profundos, mucho más, porque cuando un alumno le pregunta a un profesor por qué se llama Guarda Chalaca, por qué tenemos un óvalo Salón, por qué tenemos un óvalo Garibaldi, qué significa el obelisco que está ahí al inicio de la Avenida Argentina, a lo mejor el profesor, al no ser chalaco, no conoce el tema, entonces tal vez sería interesante que en algún momento podamos tocar esos temas con los profesores, un cursito de actualización, no sé, pongámosle el título que ustedes deseen, y poder darles información, ¿no? a los profesores. Y si los profesores de personal social en algún momento desean conocer también un poco de los sitios arqueológicos que tenemos aquí en el Callao, por favor, organícense y para nosotros va a ser grato poder hacer un sábado, un domingo, no nos molesta para nada las fechas, hacer un recorrido por esos espacios que son interesantes conocer. Gracias. Ok, gracias también. Voy a estar coordinando entonces con ustedes. Gracias. Muchas gracias por su participación. Les pedimos por favor que las personas que ya no están participando desactiven su audio. Estimado Augusto, le comentamos que también en el chat nos están consultando acerca de los textiles del Callao. ¿Qué diferencia hay entre los textiles de la cultura Lima y los textiles que han sido encontrados en el Callao? ¿Y de qué manera y qué sugerencias les podrían brindar? Menciona la artesana Soledad Bustamante. Ya, hay una cosita que es importante, ¿no? Es decir, recuerden que esas divisiones geográficas que hoy dividen Lima y el Callao son divisiones, entre comillas, modernas, ¿no? Antes todo era un mismo espacio geográfico, es por eso que la cultura Lima, que obviamente se desarrolló en el departamento de Lima o en la región de Lima, por eso su nombre, en algún momento también ocupó lo que hoy se conoce como el Callao. Entonces las características, digamos, arquitectónicas, las características en ceramio, las características en textiles son las mismas. Inclusive, por si acaso, una huaca muy importante de la cultura Lima es la huaca puyana, que se encuentra en Miraflores. Y algo interesante es que toda la iconografía que ustedes van a encontrar en la huaca puyana de Miraflores se ha encontrado aquí en el Callao. Es decir, mucho de lo que ellos exhiben, que le pertenece a la cultura Lima, en realidad se ha encontrado aquí en el Callao, ¿no? Otra huaca importante, por ejemplo, de la cultura Lima y que muy poca gente conoce o asocia, es la huaca San Marcos, esa que está al inicio de la Universidad San Marcos, que es tan grande, también le pertenece a la cultura Lima, y ustedes recordarán que ese es el límite de Lima y Bellavista, y obviamente el Callao. Es decir, las características son las mismas. Las mismas características arquitectónicas, textiles, cerámicos de la cultura Lima que se encuentran en Lima son las mismas que se encuentran aquí en el Callao. Entonces, digamos que en esa época no existía pues esa división geográfica que hoy existe, que nos divide a los limeños y a los chalacos. Entonces es la misma. Muchas gracias. Recibo también el saludo de la artesana Genoveva Herminia Aliaga, que manifiesta que es artesana de la actividad digital de los minerales de la CR de Ventanilla. Y a la vez también el saludo del señor, del señor Moscoy y de la señorita Catherine Zarola.
Uno de los artesanos también, llamado el señor Jesús Salas Benjamín, menciona si le pudiera dar algunos detalles extras acerca del Cerro Culebras. Por favor. ¿De la qué, perdón? Del Cerro Culebras. Bueno, el Cerro Culebras, Huaca Culebras en realidad es el nombre, sitio arqueológico Huaca Culebras. Ese es un sitio arqueológico que fue construido por la cultura Lima. La cultura Lima esta vez es la más importante que se desarrolló aquí en el Callao, y se desarrolló entre el año 100 y 700 de nuestra era. Es el único sitio arqueológico, por si acaso, en los cuales se han realizado trabajos de investigación en época reciente. Algo importante de la cultura Lima es que hemos encontrado, por ejemplo, muchos entierros, y algunos son muy sui generis. Ustedes recordarán por sus cursos de historia de que la mayoría de los entierros de los antiguos peruanos eran hechos en posición fetal. Aquí hemos encontrado entierros de manera horizontal, ¿no? Hemos encontrado también muchísima asociación de la cultura Lima y el mar. Casi toda la iconografía de la cultura Lima está relacionada con el mar, con olas, con peces, con serpientes, ¿no? Ya les he mostrado un poco acerca de los colores de la cultura Lima, ¿no? Esta, por ejemplo, es un fragmento de aproximadamente 2 metros de ese hermoso mural de la cultura Lima, que se encuentra en Huaca Culebras, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos estos diseños, aquí nos podemos inspirar en varios temas. Por ejemplo, los colores, ¿no? Si queremos hacer un polo, si queremos hacer algo, ¿qué colores le ponemos al Callao? Estos colores son los colores más antiguos encontrados en el Callao, ¿no? Son los más antiguos que se han encontrado en el Callao, son estos colores, el ocre, el terracota, el rojo, el crema, ¿no? Entonces son los más antiguos. Y la cerámica utilitaria, como la que ven ustedes acá, ¿no? Es cerámica utilitaria, y también hay cerámica ceremonial. ¿Cuál es la diferencia? Que la cerámica utilitaria, es decir, el plato, la olla, la jarra que utilizaban para tomar, no tiene ningún tipo de decoración, ¿no? Es barro cocido, y la ceremonial sí. Miren esas bellezas. Nuevamente se repiten los colores, es decir, cuando ustedes quieran hacer, por ejemplo, un polo, ¿qué polo le ponemos? ¿No? ¿Qué color ponemos al polo? Ahí están los colores. ¿Qué diseño le ponemos? ¿No? Por ejemplo, habían unos artesanos, no sé si nos acompañarán, que hacían trabajos en sandalias, y que estaban pensando colocarle estos dibujitos a las sandalias. Magnífico, precioso. Un tema importante también es que todo aquello que es iconografía peruana, ustedes no necesitan ningún tipo de permiso, es de ustedes, es de todos los peruanos, no necesitamos pedirle permiso a nadie. Ustedes encuentran un huaco que les gusta y el diseño del huaco lo quieren poner en un polo, en la sandalia, en cualquier, lo pueden utilizar sin ningún tipo, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajo en cuero, en donde en lugar de poner el nombre de una empresa Bamba, como se dice, ¿no? Utilicemos esta bonita iconografía y lo identifiquemos, y sobre todo le contemos a la persona que la está comprando un poquito de la historia, ¿no? De dónde salió, por qué se llama así. Entonces, sería simpático que todo esto pueda representar o pueda estar en algo del trabajo artesanal que ustedes realizan. Y sobre la pregunta anterior y la de ahora, este mismo trabajo artesanal, perdón, este mismo trabajo en cerámica es el que se encuentra en Lima y en el Callao, ¿no? Porque antes no existían las divisiones geográficas que hoy existen. Muchas gracias, estimado Augusto. Y para terminar, nos menciona la artesana Catherine Saroli, si fuera posible, compartir las imágenes, porque también entiendo que ¿no? En el momento de crear las imágenes, a veces cuando las proporciones del tamaño de las imágenes de repente nos podía ayudar, ¿no? Como sobre todo las personas que quieren trabajar a detalle de repente de algunas figuras e imágenes que nos está sugiriendo, ¿no? En esta presentación. Sí, no, hagamos dos cosas importantes. Terminada la presentación, yo le paso mi contacto en el Gore Callao esta diapositiva, y ellos ya se la retransmiten. Si la resolución con la que ustedes lo reciben es muy mala, muy baja, por favor, me escriben a callao@cultura.go.p y le mando lo que ustedes necesitan, o nos visitan, ¿no? La visita previa coordinación, por favor, nos visitan y llevan un USB, y con muchísimo gusto se las proporcionamos.
Listo, muchas gracias. Más bien aprovecho en comunicar a los artesanos presentes de que esta charla está siendo grabada, por el cual más adelante a los inscritos y a los que han llenado su formulario, les va al correo que han indicado, les llegará el link del video y el material que la DDC nos va a proporcionar. Muchas gracias, licenciado Zavala. Realmente las imágenes que nos ha compartido al final sobre la forma de la comida tradicional, incluso a mí me remonta el tema de las formas de los choros, ¿no? La posición de los alimentos, por ejemplo, de repente, ¿por qué no se crea la vasija gastronómica para los platos típicos del Callao? De repente encima de unas lanchitas, de repente con unas Así posaderas es. simpáticas de bocaditos para los choritos, ¿no? Así es, así es, así es. Por ejemplo, miren, hay algo que es importante, ¿no? Si bien es cierto, la artesanía tiene como un elemento principal la ancestralidad, es decir, la antigüedad, es decir, algo que han hecho mis abuelos y los abuelos de ellos y que hoy yo hago, esa es parte importante de la artesanía. También las tradiciones comienzan a generarse en un momento. Entonces, tal vez el día de hoy podamos empezar tradiciones nuevas y como lo dicen los amigos del gobierno regional del Callao, tal vez crear para algunos elementos muy identitarios, como por ejemplo nuestro rico chorito de la chalaca, una fuente inspirada en estas cerámicas que hemos encontrado y algo nuevo. Por ejemplo, Claro. para los amigos del gobierno regional del Callao, por ejemplo, podría ser interesante que algo que nosotros los chalacos comemos con mucha frecuencia, que es el pan con chimbombo o el pan con pejerrey, que son dos Pan con cosas perdón. completamente diferentes, ¿por qué no se crea un pan especial para el pan con pejerrey? ¿No? Acuérdense que utilizamos muchas veces el pan redondo, ¿no? Y el pejerrey es alargadito, entonces podríamos hablar con los cocineros, con los chefs, crear un pan mucho más crocante, de una forma más ovalada para que el pejerrey encaje perfecto. Entonces comenzar a generar, ¿por qué no generamos un desayuno, así como existe un desayuno surcano que estuvo tan de moda en algún momento, creamos un desayuno chalaco, en donde Chalaco. se cree una vasija especial, y cuando digan, pero ¿por qué es de este color? Nosotros sepamos responder que es el ancestro Coyi, el ancestro Lima que tenemos, que esto ha sido encontrado en nuestras huacas, en fin. Yo creo que es hacer una lluvia de ideas con el objetivo de comenzar a crear cosas mucho más locales, conociendo un poquito de la historia, un poquito de la identidad y comenzar a sentirnos orgullosos, ¿no? Lo que muchas veces sucede, a Sencillos, mí ¿no? también me ha sucedido cuando he hablado con algunos escolares antes de pandemia, que algunos chiquitos a veces tienen un poco de vergüenza de decir que son del Callao, ¿no? Porque hay un estigma negativo del Callao. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer con estos chiquitos, con estos jóvenes que terminan el colegio y que el otro año se van a ir o a trabajar o a estudiar? Darles elementos positivos del Callao. ¿En el Callao hay gente mala? Bueno, desgraciadamente sí, como en todo el mundo, pero también hay gente buena y hay hechos históricos y hay chalacos de bien y ellos son esos chalacos de bien y ellos son la imagen del Callao que queremos darle, ¿no? Entonces, sí, por favor, si en algún momento los amigos del gobierno regional desean hacer una lluvia de ideas con el objetivo de crear gastronomía nueva, platos nuevos, y enriquecer algo de lo que existe, por favor, juntémonos, hagamos lluvia de ideas y hagamos, y adelante, adelante, en lo que podamos ayudar, estamos nosotros presentes siempre. Muchas gracias. Y para redondear también esta idea, como mencionaba uno de los artesanos mediante el chat, así como ¿no? La copa del pisco, en este caso el pan con pejerrey, pues alrededor de ellos estaría el menaje, ¿no? Así es, Los claro. utensilios de menaje, los individuales, los caminos de mesa, no Así es. solamente el pan, sino también la bebida, los piqueitos, el plato de fondo, de repente la copa. Así es, algo que no tenemos, por ejemplo, algo que no tenemos los chalacos, y que bueno, no es un tema artesanal, pero todo es mano derecha, mano izquierda, ¿no? Algo que no tenemos los chalacos es una bebida regional, no existe un trago regional chalaco, ¿no? Entonces sería interesante en algún momento hablar con los amigos barmans, con los amigos productores, cocineros y comenzar a crear, hacer un concurso para crear el tema, el trago regional del Callao, y que con el paso del tiempo tal vez nuestros hijos o nuestros nietos puedan hacer que se coloque al nivel del pisco sour o del cóctel de algarrobina o algo parecido, ¿no? Entonces hay muchísimo por hacer y lo bueno de
cuando falta muchísimo por hacer es que tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros mismos. Entonces no hay que sentirnos mal, no hay que copiar, no hay que sentirnos frustrados. Si no lo tenemos, magnífico. Juntémonos todos los chalacos de bien que queremos que nuestro Callao salga adelante y creemos. Somos creativos, somos ingeniosos, somos corajudos, entonces fácilmente podemos comenzar a crear cosas simpáticas. No tenemos trago regional en el Callao, no existe por si acaso, no existe. La cerveza no es un trago regional chalaco. Nos gusta mucho, pero no es regional chalaco, pero podría ser la cerveza un insumo para algún trago regional, pero por supuesto que sí, ¿no? Entonces juntémonos en algún momento y una vez que creamos esa bebida, ya nuestros amigos artesanos comenzarán a crear el vaso más adecuado para que esa bebida pueda ser tomada, y de hecho va a ser tomada friecita, porque así a los chalacos nos gusta, y sobre todo con los calores que existen en casi todo el año. Entonces, Claro que hay sí. que sumar, siempre sumar. Claro, estimado Augusto, quisiera aprovechar justamente tu especialidad, el tema de la historia chalaca, que muchos artesanos anteriormente me han comentado de cómo podrían hacer, y una de las, bueno, no una de las líneas, de repente recomendar, ¿no? Es el tema de la juguetería, ¿no? Yo me pregunto por qué todavía no hay juguetes de barquitos, chalacos, de la historia, ¿no? Esos barquitos antiguos que estaban, ¿no? En la bahía, que nos has compartido por un tema de historia que, ¿no? Que existe, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir al Museo Naval y los souvenirs que vendían eran productos de Made in China, ¿no? De farolitos, de tesoros, cofres, y abajo decía pues Made in China, ¿no? Entonces, la historia, no sé, se me ocurre que como artesanía, no solamente es vender el artículo o souvenir, sino un pergamino donde esté parte de la historia o parte del recuerdo del relato de cierto lugar turístico, venderlo a través de un cofre, ¿no? Claro, relacionado o un artículo souvenir relacionado al punto turístico que uno visita, y hacer alianzas, ¿no? Con estas instituciones para que poder canalizar esta identidad chalaca, por ejemplo, en el caso eh, de los submarinos, en el caso de los faros, de los animalitos que tenemos del lobo de mar, por ejemplo, se me ocurre unos peluches, ¿no? Sí, Para que sí, los niños sí, abracen a los sí, animalitos sí, y sí. forzar este cariño. El hecho es, tal vez en algún otro momento podamos hablar sobre fauna y flora del Callao, o algunos momentos podamos hablar sobre turismo en el Callao, en algún momento podamos hablar de gastronomía en el Callao, algún momento podamos hablar de características del Callao, ¿no? Por ejemplo, hablé hace un momento sobre el Sport Boys, sería lindo crear objetos alrededor de ello. Hablé también del grito Chimpún Callao, hay muchas historias relacionadas al grito Chimpún Callao. Tal vez en algún momento podamos hablar con el objetivo de que los amigos artesanos y de otras especialidades se inspiren. El tema es ese, inspirarlos, servirles de inspiración, y que aquello que a ellos les interese más, bueno, se acercan al Gore Callao o a la DDC Callao, y les damos mayor información al respecto. Pero cada uno de los platos originarios del Callao tiene una historia lindísima, ¿no? Cómo se crea el chorito de la chalaca, cómo se crea el pan con chimbombo, cómo se crea el pan con pejerrey, cómo se crea la parihuela, cómo se crea el mondonguito a la italiana, ¿no? Esos son platos originarios del Callao, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el mondonguito a la italiana, pero no sabe que es un plato originario del Callao. A todos nos encanta la parihuela, pero muy pocos saben que es un plato originario del Callao, y lo más importante, cómo nació, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, no es el rubro de los amigos, bueno, sí es el rubro de los amigos artesanos, porque tal vez la historia de cómo nace el mondonguito a la italiana puede terminar en alguna de sus representaciones. A mí me encantaría realmente tener un mate burilado o un retablo, ya no va a ser retablo ayacuchano, sino va a ser un retablo chalaco, que tenga algo me encantaría abrir en algún momento un retablo y poder ver algo de la historia del Callao, ¿no? De cómo los chalacos defendieron la Constitución, de cómo los chalacos defendieron los gobiernos constitucionales, de cómo los chalacos pelearon en la batalla de Miraflores, de cómo los chalacos sellaron la independencia del continente con la batalla del 2 de mayo. Me encantaría ver un mate burilado y darle la vuelta y comenzar a ver la historia de los pitipiti, o la historia de cómo se hizo el mural de Huaca Culebras, o cómo nació la festividad de la Virgen del Carmen. Es decir, mi sueño, señores artesanos, por favor, y si alguno lo hace, me avisa,
para comprárselo, pero mi sueño es ese, el darle, porque los mates burilados son preciosísimos, son lindísimos. Ese trabajo pequeño, fino que hacen ustedes es, yo me atrevo a decir que no es artesanía, sino es arte, pero me encantaría ver un mate burilado y darle la vuelta y poder ver ahí la historia de cómo el Sport Boys, el equipo del Sport Boys defendió al Perú. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, el Sport Boys en algún momento fue a las Olimpiadas en Alemania y la mayoría de los futbolistas en esa época peruanos del Sport Boys eran afros, ¿no? Y le ganaron al equipo alemán y Hitler anuló el partido en una olimpiada. ¿Y qué cosa hizo el Perú? Obviamente se retiró indignado de las olimpiadas. Esa historia debería estar en un mate burilado, en un retablo ayacuchano, en algo, ¿no? Entonces, por eso les digo, va a ser interesante hacer en algún momento una lluvia de ideas de otros temas, ya no solamente históricos, sino también identitarios, y que algo de eso termine, ¿no? Porque hay muy poca gente que sabe eso que les he contado, ¿no? Que en algún momento Hitler anuló un partido donde los chalacos ganaron a los alemanes, un partido de fútbol. Entonces, por favor, amigos del Callao, amigos artesanos, cuando ustedes deseen, estamos para hacer crecer más al Callao y dentro de muy poquito tener el Callao que todos nosotros queremos, que todos nosotros soñamos. No sé, ¿alguna pregunta más? Y no me hagan hablar más porque yo sigo, ¿ah? Maravillado con todo lo que mencionas, de verdad, sobre el Callao. Y sí, es importante el conocer y bueno, si aquellas personas que conocen es igual, reforzar, ¿no? Porque hay que potenciar esto de la identidad, ¿no? De todos los chalacos, creo que sí. Y así vamos a ir mejorando. Uno se identifica con aquello que quiere y eso que quiere lo cuida y lo mejora, ¿no? Así es, así es. Gracias, muchas gracias por todo tu charla interesante, tu taller interesantísimo. De verdad voy a escribirte para poder ponernos en contacto porque yo estoy a cargo de todos los docentes, como te digo, de historia, de arte y cultura de las instituciones educativas de acá del Callao y Ventanilla. Entonces sí me interesa una capacitación a los docentes porque para partir de todos los proyectos o de las experiencias de aprendizaje con las temáticas chalaca, ¿no? Todo, Perfecto. y ahí vamos Encantado. Encantado, encantado. Muchas gracias, estimado Augusto. Ya el tiempo nos gana, lamentablemente, pero bueno, hay muchos temas pendientes y las consultas y las preguntas pendientes por chat igual se las vamos a canalizar a la DDC para que sean respondidas. Sé que hay muchas consultas en torno a la flora, nos han preguntado en torno a los textiles, en torno a las fibras vegetales, pero bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar lamentablemente. Haremos extensivas las preguntas y consultas. Igual también hacemos oportuna la invitación a nuestra próxima charla para poder brindarles la diferencia entre manualidad, souvenir y artesanía. Un tema que podemos olvidar. Y también invitarlos a este próximo 17 a la próxima charla que se va a realizar igual a las 6 de la tarde. La invitación también se les está remitiendo por correo, no olviden inscribirse y muchas gracias por participación y paciencia y tiempo, estimado Augusto. Estamos en comunicación, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes y hasta otro momento. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, cuídense bastante. Gracias. Hasta luego. Si activamos un poquito las camaritas para poder despedirnos todos juntos. Ah, posando. Salita, ¿cómo estás? Listo. Ya, a la 1, a las 2, a las 3, cuídense bastante. Es una nueva oportunidad. Nos vemos. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.